Buenas, soy Íñigo, estudiante de Integración Social, y en el día de hoy os voy a hablar sobre las adicciones. Y en primer lugar hablamos sobre las drogas. Y las drogas, según la OMS, es una sustancia introducida en el organismo donde produce una alteración en el sistema nervioso central. Las personas produciendo una adicción psíquica o física. Quiero decir, esto puede crear una adicción tanto física como psíquica. Es decir, es una sustancia psicoactiva, ya que puede producir unas alteraciones en el organismo, teniendo que ver con el dolor, con el juicio, con el comportamiento y otras. También hay que decir que hay drogas legales que están aceptadas por la sociedad y otras que no. El consumo de drogas no quiere decir que seas una persona adicta, pero sí que hay drogas que puede producir problemas para la adquisición de la adicción. También hay que diferenciar entre el uso y el abuso. Y también hay que tener un concepto claro, que es la dependencia. Y esto es consumir una sustancia de forma incontrolada respecto a otras necesidades. Aquí también puede haber una dependencia física y psíquica. Y otro concepto para tener en cuenta es la tolerancia. Dicho un poco la definición, ahora vamos a hablar sobre las características de las personas con adicción. Y aquí hay que decir que todas las personas que tienen problemas con las adicciones son personas en situación de riesgo y exclusión social. Dicho esto, hay que tener en cuenta en las características dos factores. En primer lugar, sería el factor de riesgo, que es cuando hay una influencia negativa hacia esa persona y hace desarrollar dependencia sobre una sustancia. Y en segundo lugar, estaríamos hablando sobre el factor de protección, y eso es cuando una persona tiene apoyos. Dicho estos factores, podemos introducir a estos factores más factores. Y en primer lugar, estaríamos hablando sobre el factor individual. Y esto es cuando hay un factor individual de cada persona, donde aquí tiene que ver e influye el factor hereditario, el factor emocional, también el factor de identidad, también el factor de personalidad y también la situación personal o el factor personal. Y en segundo lugar, estaríamos hablando sobre los factores sociales y culturales. Y aquí tiene que ver cuando el individuo o la persona está influida por el trabajo, por la familia, por el entorno, también por las amistades y más. Dichas las características, ahora vamos a hablar sobre las necesidades. Y aquí hay que decir que la intervención con las personas drogodependencia se enfocan en dos grandes necesidades. En primer lugar, habría que hablar sobre el abandono del consumo de las sustancias y la deshabilitación. Y en segundo lugar, estaríamos hablando sobre la mejora de la calidad de vida de estas personas. Ahora vamos a hablar sobre las drogas de abuso más conocidas y más habituales. Y aquí habría que dividirlas en tres grandes grupos. Y en primer lugar, estaríamos hablando sobre las drogas estimulantes. Y estas drogas estimulan el sistema nervioso central, haciendo que estas personas estén en un estado de euforia e hiperactividad. Y en primer lugar, habría que hablar sobre los estimulantes mayores, que estaríamos hablando sobre la cocaína y las anfetaminas. Y por otro lado, habría que hablar sobre los estimulantes menores, que estarían dentro la cafeína y lo del tabaco y la nicotina. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre las drogas depresoras, y estas drogas inciden en el sistema nervioso central, donde estas drogas pues calman el dolor, reducen los reflejos, producen insomnios. Y aquí estaríamos hablando pues sobre el alcohol, la heroína, los tranquilizantes y más. Y en tercer lugar, estaríamos hablando sobre las drogas alucinógenas. Y estas drogas son las que distorsionan la percepción, la conciencia o la emoción.
Y aquí las sustancias pues, más reconocidas es el LSD, el éxtasis u otras drogas. Dicho esto, también hay que tener en cuenta que las drogas se pueden digerir de muchas maneras, ¿no? Pues vía oral, fumándolas, snifándolas o inyectándotelas. Y dicho esto, ahora vamos a hablar sobre las socioadicciones. Y estas son trastornos de dependencias vinculadas a actividades o comportamientos que no están vinculadas a sustancias y a su consumo. ¿Cuáles serían las más reconocidas? En primer lugar estaríamos hablando sobre la ludopatía. En segundo lugar estaríamos hablando a la adicción al sexo, también a la adicción al trabajo, también la adicción al deporte, es decir, la vigorexia, también la adicción a las compras, también a la adicción a internet, también la adicción a la tecnología. Y luego también, por último, también estaríamos hablando sobre la adicción afectiva hacia los demás. Dicho esto, ¿cuáles serían los recursos con los que se cuentan? Y en primer lugar estaríamos hablando sobre el centro de encuentro y acogida. Estaríamos hablando sobre el centro hospitalero de ambulatorio. En tercer lugar estaríamos hablando sobre las unidades de desintoxicación. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre las unidades terapéuticas. Y en último lugar estaríamos hablando sobre los centros de día. Y bueno, espero que os haya servido este resumen.